Televisa presenta. Escuela Filosófica de las Ciencias Sociales. Mi nombre es Lisbeth Liliana Figueroa Chamorro, mi ID es 783464. Mi nombre es Claudia Manuela Jiménez Meneses, identificada con el ID 775586. Introducción. Las ciencias sociales y naturales contienen diversas hipótesis ontológicas, el problema del conocimiento de los objetivos naturales y sociales. ¿Qué son las escuelas filosóficas? Las escuelas filosóficas provienen de un concepto antiguo. Estas surgen de enseñanzas de los maestros y a su vez también en oposición a una escuela rival, cosas que solamente podía aplicarse con rigor a muy pocas de ellas, por ejemplo, la escuela pitagórica o la Academia de Platón. Racionalismo. Es una corriente filosófica del siglo XVII que afirma que la razón es la única fuente válida del conocimiento. La autosuficiencia de la razón implica que ni la tradición, la fe o la autoridad política pueden coartarla. Es la razón humana la única que puede permitirnos un conocimiento verdadero de lo real. Representantes del racionalismo. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés cuya obra Leviatán 1651 influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. Es el primer teórico por excelencia del absolutismo político. René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, fue un filósofo matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los hombres más destacados de la revolución científica. El empirismo, corriente filosófica que considera que nuestro conocimiento deriva de la experiencia, por lo que se convierte en la única fuente de conocimiento. Se desarrolla a partir del siglo XVI en la Gran Bretaña. No existe conocimientos o ideas innatas de las que puedan derivarse. El conocimiento se opone al racionalismo. Representantes del empirismo. John Locke fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno. David Hume fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. El idealismo, término usado inicialmente en el siglo XVII por algunos filósofos para referirse a la filosofía de Platón, en el sentido de que afirma en la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. También fue utilizado por Kant para referirse a su propia filosofía, a la que denomina idealismo trascendental. En el sentido, el idealismo consiste a la afirmación de que el espacio y el tiempo no tienen existencia independientemente de la subjetividad humana. Representantes del idealismo. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y la filosofía universal. El materialismo filosófico fue una gran corriente filosófica que afirma que todo es material, que no existe un mundo inteligible, es decir, que las ideas proceden del mundo sensible. Términos de Platón, el ser humano está sujeto a la materia y obtiene beneficios de ella. Representantes del materialismo. Demócrito fue un filósofo griego, presocrático y matemático que vivió entre los siglos V y VI a.C. 12 discípulos de Leucipo. Se le llama también el filósofo que se ríe. Epicuro fue un filósofo griego, fundador de las escuelas que lleva su nombre, epicureísmo. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atonismo.
Karl Marx fue un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Realismo. Con el término realismo en oposición a idealismo nos referimos a la postura definida por quienes en el ámbito del conocimiento defienden que conocemos las cosas tal y como son, sin que el sujeto conocente añada nada propio a tal conocimiento. Representantes del realismo. Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura y conocido por su influencia en la filosofía analítica, sus trabajos matemáticos y su activismo social. Contrajo matrimonio 4 veces y tuvo 3 hermosos hijos. George Edward Moore, filósofo británico conocido por su papel en el desarrollo de la filosofía occidental contemporánea, su contribución a la teoría ética y su defensa del realismo filosófico. Surge en la primera mitad del siglo XIX, que identifica el verdadero conocimiento y científico o positivo. Según Conde, la humanidad pasa por 3 fases o etapas del conocimiento, cada una superior a la anterior, que son el conocimiento religioso, el filosófico y el científico. Las formas de conocimiento religioso y filosófico a las que se refieren como teológico y metafísico representativamente se ven superadas por el conocimiento positivo o científico, por las que una vez alcanzada no tiene sentido ni justificación mantener las anteriores formas del conocimiento. Representante del positivismo. Augusto Comte es considerado el creador del positivismo y la disciplina de la sociología, aunque hay sociólogos que solo le atribuyen haberle puesto el nombre. Se denomina darwinismo a la propuesta realizada por Charles Darwin en el siglo XIX sobre el origen de las especies. Darwin nació en Inglaterra, realizó a los 22 años un viaje en el barco desde Inglaterra hacia América del Sur, Australia y África, que duró 5 años después de que observaba las variaciones de las especies. Por ejemplo, el pico de los bisones. Escribió un libro titulado El origen de las especies. Posteriormente elaboró otros libros en los que se refería a la evolución del hombre. Representantes del darwinismo. Charles Darwin. Darwin fue un conocido médico e importante naturalista, principal expositor de la teoría de la evolución de las especies. Conclusión. Se logra la contextualización del aprendizaje a partir de la profundización del concepto de escuelas filosóficas. La optimización de los fundamentos de cada escuela en su edad buscan la apropiación de diferentes modelos de aprendizaje y conocimientos cognitivos. La profundización teórica de las escuelas filosóficas muestra los diferentes escenarios de sus fundamentos teóricos y científicos. Los fundamentos teóricos y prácticos llevados a cada escuela filosófica generan en la actualidad escenarios de investigación